En el vasto paisaje económico, la inflación emerge como un fenómeno omnipresente que puede tener un impacto profundo en nuestras vidas diarias. A menudo escuchamos hablar de ellas en las noticias o en conversaciones sobre finanzas. Pero, ¿qué significa realmente la inflación y cómo afecta nuestras realidades cotidianas? Acompáñame en este viaje para descubrir qué es la inflación, qué la origina y qué podemos hacer para combatirla. ¿Qué es la inflación? La inflación, en términos sencillos, se refiere al aumento generalizado y sostenido en los precios y bienes de servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Para entenderlo mejor, considera un ejemplo. Hoy puedes comprar una barra de chocolate por $1, pero dentro de un año esa misma barra de chocolate podría costar $1.10. Este aumento en el precio es un ejemplo de inflación. La inflación puede ser causada por una serie de factores, incluida la demanda agregada excesiva, los costos de producción más altos y los aumentos en la cantidad de dinero en circulación. En algunos casos, la inflación puede ser impulsada por factores externos, como aumentos repentinos en los precios del petróleo o la devaluación de la moneda nacional. Comprender las diferentes fuentes de inflación puede ayudar a los responsables políticos y a los economistas a desarrollar estrategias efectivas para controlarla. ¿Qué origina la inflación? Las causas de la inflación son diversas y a menudo complejas. Una de las principales causas es el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios en una economía. Cuando la demanda de productos supera la capacidad de producción, los precios tienden a subir. Además, los aumentos en los costos de producción, como los salarios más altos, impuestos o precios de las materias primas, también pueden impulsar los precios a la alza. La inflación puede ser el resultado de políticas gubernamentales, como la impresión excesiva de dinero para financiar déficits presupuestarios. Este tipo de inflación, conocida como la inflación de demanda, puede llevar a un aumento en los precios sin un correspondiente aumento en la producción de bienes y servicios. Buscar las causas específicas de la inflación en una economía particular es crucial y desarrollar estrategias efectivas para combatirla. Los efectos de la inflación. La inflación puede tener un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de las personas. Uno de los efectos más evidentes es la disminución del poder adquisitivo del dinero. Esto significa que con el mismo monto de dinero puedes comprar menos bienes y servicios con el tiempo. Por ejemplo, si tus ingresos permanecen constantemente pero los precios aumentan, tu capacidad para cubrir tus necesidades básicas se verán afectadas. Además, la inflación puede causar incertidumbre económica. Cuando los precios aumentan rápidamente, las personas pueden volverse recias a gastar e invertir, lo que puede frenar el crecimiento económico. La inflación también puede tener efectos negativos en los ahorros y las inversiones, erosionando el valor de los fondos depositados en cuentas de ahorros o inversiones de bajo rendimiento. La inflación también puede tener efectos distributivos, afectando de manera desproporcionada a diferentes grupos de las sociedades. Por ejemplo, los trabajadores con ingresos fijos pueden ser particularmente vulnerables a la inflación, ya que pueden experimentar una disminución en su poder adquisitivo si sus salarios no se ajustan
en consecuencia. Por otro lado, aquellos que tienen activos como propiedades o inversiones en el mercado de valores pueden beneficiarse de la inflación, ya que el valor nominal de sus activos aumenta con los precios. La inflación y la distribución de la riqueza. Un aspecto interesante de la inflación es su impacto en la distribución de la riqueza. Aunque la inflación afecta a todos por igual en términos de aumento de precios, puede tener efectos desproporcionados en diferentes grupos de la sociedad. Por ejemplo, aquellos que tienen activos como propiedades o inversiones en el mercado de valores pueden aumentar sus riquezas en tiempos de inflación, ya que el valor nominal de sus activos aumenta. Por otro lado, los trabajadores con ingresos fijos pueden experimentar una disminución de su poder adquisitivo si sus salarios no se ajustan en consecuencia. Esta disparidad en cómo la inflación afecta a los diferentes segmentos de la población puede exacerbar las desigualdades económicas existentes. La inflación y la innovación económica. A pesar de sus efectos negativos, la inflación también puede desempeñar un papel en la promoción de la innovación económica. En un entorno inflacionario, las empresas pueden estar motivadas a buscar formas de aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción para mantener sus márgenes de beneficio en medio de los precios crecientes. Esto puede llevar a avances tecnológicos y mejora en los procesos de producción que beneficia a las economías en general a largo plazo. Además, la inflación puede incentivar la inversión en activos reales, como bienes raíces o infraestructura, como una forma de protegerse contra la pérdida del valor del dinero en efectivo. Estas inversiones pueden contribuir al crecimiento económico y el desarrollo de la infraestructura, combatiendo la inflación. Entonces, ¿cómo podemos controlar la inflación? Los responsables políticos suelen recurrir a las políticas monetarias y fiscales para combatirla. Por ejemplo, los bancos centrales pueden aumentar las tasas de interés para reducir la demanda de bienes y servicios y enfriar la economía. Del mismo modo, los gobiernos pueden implementar políticas fiscales como aumentar impuestos o reducir el gasto público para controlar los precios. Sin embargo, combatir la inflación no es tarea fácil. Las políticas diseñadas para reducir la inflación pueden tener efectos secundarios no deseados, como desacelerar el crecimiento económico y aumentar el desempleo. Además, factores externos como los shocks petroleros o las crisis financieras internacionales pueden complicar aún más la situación. El papel de la educación financiera. La educación financiera juega un papel crucial en la gestión de la inflación a nivel individual. Comprender cómo afecta la inflación a nuestras finanzas personales y aprender estrategias para proteger nuestro poder adquisitivo puede ayudarnos a mitigar sus efectos negativos. Por ejemplo, invertir en activos que históricamente han superado la inflación, como acciones o bienes raíces, pueden ayudarnos a mantenernos por delante de la curva. En resumen, la inflación es un fenómeno económico complejo que puede tener un impacto profundo en nuestras vidas y en la economía en general. Desde sus causas hasta sus efectos y las estrategias para combatirla, comprender la inflación es esencial para una gestión económica eficaz y una planificación financiera sólida. Al educarnos sobre este tema y estar atentos a su evolución, podemos tomar decisiones informadas para proteger nuestro bienestar financiero y contribuir al crecimiento económico sostenible.